Ya, escúchenme. Les habla el sujeto. Deja de decir que eres el sujeto. Nadie cree que tú lo seas. Él no es el sujeto. Yo soy. Resumiendo el video, esa es la esencia de Mary Sue. Si querés saber por qué, quédate hasta el final. Ya más de uno seguramente se habrá dado cuenta que en internet existe una especie de levantamiento rebelde y boicotero contra el tan repudiado arquetipo de Mary Sue. De nada sirve apuntar con el dedo y acusar a un escritor de vago o mediocre sin esgrimir ningún tipo de argumento, escudándonos bajo la excusa de que su ficción repite un cliché al que nunca pretendemos definir con exactitud. Es por eso que antes de entender por qué debemos enterrar a Mary Sue, hace falta saber qué es una Mary Sue. Y para ello nos vamos a valer de nuestro buen amigo el internet. Según la Wikipedia, el susodicho es un personaje ficticio en exceso idealizado. Su principal característica es la de acaparar toda la atención de la historia y cambiar elementos importantes del argumento en su beneficio sin explicación alguna. Usualmente es un personaje sin defectos notables. Es más extensa la definición y tiene pequeñas variaciones según en qué fuente nos basemos. Pero para el propósito del video yo voy a destacar 3 características que me parecen esenciales para identificar a una Mary Sue. Todo en la trama gravita alrededor del personaje. Es decir, que todos los elementos de la historia conspiran para favorecer a Mary Sue o enaltecerla. Como por ejemplo, volviéndola objeto de una antigua profecía o siendo centro de atención para el resto de los personajes. Tiene gran habilidad en uno o varios campos que el personaje desarrolla con excepcional maestría a pesar de su edad, siendo intrínsecos de ella. Y finalmente carece de efectos apreciables y significativos. Esto no quiere decir que Mary Sue sepa hacer todo, pero usualmente sus fallas son superfluas y no tienen incidencia alguna en la historia. Como no saber jugar al Pictionary, por ejemplo. Mientras tanto es capaz de contener el poder de una bomba termonuclear con la mente. Un ejemplo claro de Mary Sue podría ser un personaje como Rey, de la nueva trilogía de Star Wars, ya que cumple con cada uno de los requisitos mencionados anteriormente. Todos en la historia tienen un interés particular por ella. Finn, Han Solo, BB-8, la vieja, hasta Kylo Ren, volviéndola el eje central por el que todos los eventos de la historia giran. Sabe pelear, pilotear naves espaciales, es una experta mecánica, su puntería es perfecta y controla la fuerza mejor aún que el líder de la Primera Orden, teniendo en cuenta que acaba de descubrir ese don y jamás ha recibido ningún tipo de entrenamiento. Por otro lado, no sería capaz de enumerar una lista de defectos que equilibren tantas virtudes, porque no tiene. Otro ejemplo podría ser Capitana Marvel, el más actual y el que hoy en día está en boca de todos. E incluso los personajes masculinos también pueden ser Mary Sues, que en realidad en esos casos se los denomina Gary Stu, como personajes como Kirito por ejemplo, o incluso Batman o Superman en algunas de sus encarnaciones. Pero ahora que sabemos cómo identificar a una Mary Sue, la pregunta es, ¿por qué deberíamos enterrarla? ¿Qué tiene de malo la existencia de un personaje como Capitana Marvel, por ejemplo? ¿Y por qué genera tanto repudio? Para responder a esa pregunta, primero me gustaría contarles brevemente una pequeña experiencia personal. El otro día, aunque no lo crean, en una clase de Derecho Privado dimos una definición que me pareció súper oportuna para hablar de esto. Se trata de la definición de persona. Para el derecho, por lo menos en Argentina, es persona todo ente susceptible a ganar derechos y contraer responsabilidades. Entonces, les voy a formular las siguientes preguntas. ¿Es un árbol una persona? Y no, porque no es ni será capaz de contraer responsabilidades y por lo tanto no puede ganar derechos. ¿Puede una vaca ser persona? Y no, por el mismo motivo. Ahora, el kiosquero de la esquina sí es una persona. Creo que nadie va a refutar eso, porque todo ente susceptible de ganar derechos y contraer responsabilidades es una persona, por lo menos para el derecho argentino.
Sé que parece que no tiene absolutamente nada que ver con el tema en cuestión, pero quería que vean que si hacemos tal distinción en el mundo real para definir lo que es y lo que no es una persona, el concepto de responsabilidad es inexorable si queremos recrear a un personaje que nos remita a algo familiar con lo que podamos empatizar como lo haríamos con una persona. Y es que asumir una responsabilidad siempre viene asociado a un costo, es decir, se debe hacer un sacrificio si se desea cumplir un objetivo. Y cuando los personajes son perfectos, excelsos en todo lo que hacen, y la trama los favorece constantemente, el costo es insignificante. Y por ende, ¿cuál es la responsabilidad que están asumiendo realmente? Para ilustrar un poco mejor la importancia del concepto de responsabilidad, podríamos comparar a los gorilas de Tarzán con los gorilas de algún documental de Animal Planet, porque a pesar de ser ambos animales de la misma especie, dentro del universo ficticio de Tarzán, los gorilas tienen raciocinio y por ende son susceptibles a contraer responsabilidades como lo haría una persona. Esto es lo que permite que nos identifiquemos más fácilmente con Terk y no con Mongol del Congo, por ejemplo. No estoy diciendo que no se pueda empatizar con un animal, solo digo que cuando tiene facultades humanas lo hacemos más fácilmente. No me rompas las pelotas. Pero bueno, creo que ya me estoy yendo un poco por las ramas. Mary Sue por definición es un personaje con pocas falencias o incluso ninguna. Es decir, no tiene la responsabilidad de transitar un aprendizaje antes de salir victorioso. Porque el triunfo para este infame arquetipo se le otorga como si fuese una especie de derecho divino. No es de extrañar entonces que resulta aburrido a los ojos de cualquier espectador. Y es por eso además que en la mitología antigua el héroe no era un dios. Era un ser con virtudes pero repleto a su vez de defectos que lo obligaban a mejorar. Siempre queremos que nuestros héroes sean mejores que nosotros. Por eso leemos historias de superhumanos o fantasías épicas. De ahí vienen las grandes epopeyas de la antigüedad. Porque amamos ver a grandes personajes tener increíbles aventuras y actuar heroicamente. Pero cuando el escritor olvida dotarlo de una adecuada dosis de defectos y rebosa solamente de virtudes, se vuelve un personaje hiperidealizado y la consecución de sus objetivos se le termina sirviendo en bandeja. Es como jugar a algo contra alguien que usa cheats. Así que chiste. No es posible encontrarnos identificados con un personaje que afronta pocas o ninguna complicación para llegar a su meta. Porque nosotros no somos así. Y esa es condición necesaria para ver aunque sea un atisbo de humanidad en el protagonista. Y no destruir hasta el más mínimo vestigio de verosimilitud que pudiera llegar a tener la trama. No se me ocurre un mejor ejemplo de una anti-Mary Sue que Mulan. Mulan es una historia sobre la virtud del ser humano, sobre la voluntad inquebrantable y el sobreponerse a nuestros límites naturales. Su aventura comienza cuando asume la pesada responsabilidad de ir a la guerra para proteger a su padre, y esto lo hace aún sabiendo que, si no la mata el enemigo, la condenará a su propia gente por haber roto la ley. Posteriormente se da cuenta que la guerra no es un juego de niños, y después de haber sido humillada, golpeada y sancionada por sus limitaciones físicas, entiende que si quiere estar a la par de sus compañeros tiene que redoblar sus esfuerzos. Eso implica un aprendizaje que no es gratis para el personaje. Ha sido producto de haber asumido la responsabilidad de sus fracasos y de sus decisiones, entendiendo que si quiere mejorar se debe aprender algo nuevo, que el origen de nuestros fallos no es algún fenómeno externo. Eso es lo que posteriormente evoca respeto en sus pares y finalmente la convierte en el héroe de China. Mulan es un personaje inspirador, no porque tenga habilidades excepcionales o venza a los enemigos más poderosos del universo. Un buen personaje no se reduce a poderes estrafalarios y batallas superficiales. Y es por eso que debemos enterrar de una vez por todas a Mary Sue. Si te gustó el video y querés ver más cosas como esta, te agradecería que te suscribas, le des a like y me lo digas en los comentarios. Si por el contrario no estás de acuerdo con lo que digo, te invito a que me digas por qué, ya que sin feedback es imposible aprender del fracaso. Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos.